Voy a contar mi experiencia con los tests. Me imagino que por aquí más o menos cada uno tiene la suya propia. Estamos más o menos acostumbrados todos a automatizar test, ¿no? A probar por lo menos, aunque no es automático. A responder cuando os preguntan. Vale, bueno. ¿Por qué esta charla? Pues básicamente porque la motivación original es que durante un tiempo me junté con mucha gente que hablaba mucho de testing, presumía mucho de, o fardaba mucho de que hacer test eso era la hostia, era lo más, pero en general nadie te contaba que era muy complicado. Y luego también veía muchas discusiones de, sobre todo de cafetería, de estas filosóficas, pero nunca con el código delante, de por qué testear una cosa es mejor que otra o por qué tal. Y me daba la sensación muchas veces de que se discutía. O sea, yo lo veía desde fuera y decía, joder, estáis hablando de lo mismo, llamándolo de cosas distintas que estáis discutiendo, y en realidad los dos habláis de lo mismo. O el contrario, que es un poco peor, lo estáis llamando algo de la misma forma, pero en vuestra cabeza significa cosas diferentes, ¿vale? Entonces, en otra empresa en la que trabajaba, donde había mucha disparidad de conocimiento de testing, la idea fue un poco alinearnos todos para poder tener un vocabulario común. Y como nadie se lanzó a la piscina, pues me lancé yo y me inventé yo el vocabulario que yo creía que tenía. Con esto lo que digo que aquí deberíamos intentar hacer lo mismo. O sea, si hay algo en lo que no estáis de acuerdo o lo que digáis, joder, yo esto en realidad se llama de otra forma y estás confundido, comentarlo para que todo el mundo lo sepamos, ¿vale? Y bueno, este soy yo, ¿vale? En 20 mi nick era desarrollo, entonces pues había un colega que tenía la coña de este código es desarrollo, ¿vale? Lo que quiero decir, esta charla en realidad es conocimiento que he adquirido yo con las hostias que me he pegado yo y con las cosas que he aprendido, que puede no ser lo mejor y puede ser discutible y en cuyo caso molaría que discutierais, ¿vale? Hago una pequeña introducción que es la que sí suelo hacer más en la charla, aunque aquí voy a pasar más de largo, ante el miedo de que la gente se obsesione con que hay que testearlo todo, que todo tiene que ser perfectamente testable, que tiene que ser una cosa impecable, que es una de las situaciones que yo veo que se dan cuando la gente se pone a hablar de testing. Yo siempre recurro a Ken Beck, que algo de testing yo creo que sabe, y él dice que eso, que él no cobra por probar. O sea, si eres ingeniero de QA sí que cobras por probar, pero el resto de gente en general no cobra por probar, cobra por hacer programas que funcionen, ¿vale? Como siempre pongo en todas las charlas, no voy a decir ningún truco maravilloso que os solucione todas las papeletas, ¿vale? Y lo que sí que me gustaría es, si vamos a hablar de testing, contaros lo que significa para mí el testing, ¿vale? O si queréis decirme alguno qué es para vosotros el testing. Guay. Bueno, para mí va cerca de obtener feedback, ¿vale? O sea, algunas veces he preguntado esto y cuando la gente ha respondido, que a veces la gente responde, ¿vale? Sí que ha habido gente que para encontrar errores, para ver cómo de bien o mal está nuestro código, para ver que el código se comporta como esperamos. E incluso ha habido gente que ha dicho para corregir errores y es como, no, eso no. O sea, bueno, para mí simplemente es una forma de conseguir feedback de mi código, de cómo está, en qué estado está, en cuánto puedo confiar en él y demás, ¿vale? Y además el objetivo de nuestro, ¿vale? Como gente que sabe automatizar cosas, es conseguir el feedback cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes mejor, cuanto antes detectemos que algo no está como debería, más barato nos va a resultar corregirlo, ¿vale? Y ya que hablamos de feedback, bueno, si veis algo en la charla que nos mole o que sí os mole, pues enviarlo, ¿vale? ¿Ya? Guay. Bueno, vamos a hablar de testing, pero en concreto, o sea, el testing es una cosa muy amplia, entonces como gente por ahí que habla de cómo hacer buenas charlas decía, empieza la charla con un índice para que la gente sepa lo que se va a esperar y entonces es mucho más predecible y la gente se agobia menos. Pues mira, básicamente vamos a hablar de esto. A que no agobia, ¿vale? No tiene forma de índice, para mí es lo que conceptualmente yo creo que es interesante, bueno, como diría César, la propedéutica de los testing, el mínimo que deberíamos todos saber para poder testar en condiciones. Parece mucho, y ya te digo, no lo he puesto en forma de índice porque mi objetivo es ir introduciéndolo como yo lo fui aprendiendo, como a mí fue haciendo falta, ¿vale? Entonces al principio hablaremos de conceptos, o sea, de cosas más conceptos, que muchos no sonarán, otros no, otros los pondremos en contexto, y luego la idea es ya contar un poco la experiencia. Y de nuevo, si veis cualquier cosa, decir.
Fundamentalmente me interesa mucho hablar de la taxonomía de los test porque entiendo que es la principal fuente de malos entendidos y es una de las cosas que tenemos que tener claras a la hora de decidir qué probamos, ¿vale? Las técnicas, ¿vale? El cómo las probamos, cómo probamos nuestro software, qué características esperamos de nuestros test para ver si podemos confiar en ellos o no y luego pues, intentar contar qué alternativas tenemos para automatizar, qué patrones son los típicos que se podían usar y que muchas veces no se usan y cómo medimos si nuestros test están funcionando o no, ¿vale? Empiezo con la taxonomía, como digo, es el origen de la mayoría de los malos entendidos. ¿Alguien ha tenido conversaciones de testing por ahí en las que típica conversación de no, el test de acceptance es mucho peor que un test de unitario porque el test unitario es más rápido y entonces el de acceptance es el mal? ¿Alguien ha tenido esta conversación? Test unitario versus test de acceptance y estoy eligiendo las palabras unitario versus acceptance. Unitario, acceptance, ¿vale? Si habéis tenido esta conversación, en mi opinión, ¿vale? Habéis mezclado peras con manzanas, ¿vale? Un test unitario, ¿vale? Para mí la taxonomía de los test no es una jerarquía, no es plana, o sea, no tiene un solo nivel, tiene varios niveles. Entonces, si tú estás hablando de test unitarios, que son test de scope, ¿qué tamaño de mi suite, de mi sistema a probar estoy escogiendo para probar? Y estáis hablando de pruebas de aceptación, ¿qué pretendo con esas pruebas? ¿Vale? Estáis mezclando, estáis comparando dos cosas que están en categorías distintas, ¿vale? Y eso es un problema. Tú puedes tener un test unitario que sea de acceptance, ¿vale? Tu intención, cuando haces un test de acceptance, es verificar que los requisitos de tu product manager, product owner, product whatever, o el ser que pide algo de que espera algo de un programa, tú estás probando que eso se cumple con los requisitos. ¿En qué momento lo pruebas? ¿De qué tamaño es tu pieza de software que estás probando? Es irrelevante para comprobar. Si yo quiero comprobar que me voy a devolver una serie de resultados paginados, puedo ir a probarlo en el sitio donde pagino y eso es un trocito muy pequeño de mi código. No tengo que probarlo a nivel de la interfaz para estar relativamente seguro, ¿vale? O sea, no quiere, o sea, 100% seguro no vamos a estar nunca, entonces obviando eso, ¿vale? Entonces, bueno, también podemos ver por la técnica, la forma en la que nosotros probamos, podemos hacer evaluación dinámica, evaluación estática, podemos ejecutar código a la hora de probar o no ejecutarlo, o sea, una revisión de código para mí entra dentro de lo que sería testear nuestro software, simplemente que no estamos ejecutando código, estamos viendo cómo funciona, o sea, cómo está estructurado, qué características que no tienen nada que ver con acceptance o con funcionalidad. O sí, depende de lo que busquemos, ¿vale? Si ejecutamos manualmente automáticamente. Y luego a mí me gusta también meter porque muchas veces nos obsesionamos con test unitarios, test, sobre todo con el scope, es donde suele venir la mayoría de fuentes de problemas. Y Google se quita de follones de que es un test unitario o que es un test de sistema. O que, y dice, mira, nosotros tenemos test pequeños, medianos y grandes y a correr. Por ahí especifican que es un test pequeño, mediano y grande, pero básicamente en recursos, si tu sistema se conecta con sistemas externos, si te cuesta mucho trabajo mantenerlo, si tarda mucho en ejecutar, ese tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, otra forma de ver los tests, supongo que este cuadrante lo habéis visto ya un montón de veces, pero sí que quería ver que también los tests, por un lado, hay tests que nos ayudan a nosotros al desarrollo y tests que critican el producto, ¿vale? Y test que nos ayudan a dar soporte a nuestra tecnología y test que dan soporte al negocio. Por aquí voy a hablar de testing y de pruebas en un sentido mucho más amplio, que luego voy a ir centrando el tiro en la parte en la que a nosotros como desarrolladores nos suele interesar más. Como también hay gente de QA, intentaré centrar también un poco en eso. Pero yo que sé, un test AB, por ejemplo, no deja de ser un test que da soporte al negocio, mira a ver si el negocio funciona o no funciona, ¿vale? Y igual, es otro tipo de test que se podía probar. Como comentaba, la primera decisión que nosotros tomamos a la hora de probar es qué probamos, ¿vale? Entonces, el que probamos sí que es muy relevante el probar, o sea, el decidir cuál es el scope de nuestros test. Y aquí hay bastante controversia, por ejemplo, en qué es un test unitario, en qué es un test de integración y demás. Bueno, como está tan de moda el Clean Architecture y el hexagonal y el todo, pues yo aprovecho para pintar esto, ¿vale? Donde tengo mi aplicación X, que tiene dos puertos, dos formas de comunicarse con el exterior y se comunica también con un sistema externo, y dentro por aquí estaría mi core de negocio. Entonces, pues por hablar de lo que es una unidad, para mí una unidad sería un test que prueba una sola cosa, no tiene
mucho más misterio. No voy a entrar en si es un solo método de una sola clase, si... ¿vale? Vamos a decir una pieza. Yo, si veo esto, me imagino que es una clase, ¿vale? Pero si pruebo varios métodos, pero tampoco me obsesiona y no os obsesionáis. Vamos, yo no me obsesionaría mucho con ello. Los que estáis en remoto, ¿escucháis bien? Sí, todo bien, todo bien. Guay. Si no cortar, ¿vale? Si veis, porque a veces hablo rápido y me muevo y nada. Bueno, suponiendo que yo tengo esta parte de aquí, mi test en realidad lo único que va a hacer es simular ser esta personita que hay aquí, ¿vale? Lo que pasa es que tengo un problema, también tengo que desenchufar esta parte de aquí si quiero tener un test unitario, ¿vale? Aquí más o menos veo gente de Android, de iOS, de los de Ruby os identifico menos todavía, ¿vale? Supongo que vosotros pasáis más de este patrón, ¿vale? Pero si queréis desenchufar esta parte de aquí abajo, ¿cómo lo hacéis habitualmente? ¿Vale? Básicamente. Bueno, en realidad desde el punto de vista del código, desde el test sí necesitarás mocks, pero desde el punto de vista del código lo que tú necesitas es poder sustituir esa dependencia, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar aquí en lo que es la inyección de dependencias, pero sí voy a definir lo que es inyección y lo que es dependencia. Una dependencia es que tu clase depende de otra para hacer su trabajo, necesita esa otra para hacer su trabajo, ¿vale? Y la inyección es quien usa tu clase le dice con quién trabajar, ¿vale? Volviendo al dibujito, si yo soy A, B es una dependencia de A. Y F, quien le dice a A con quién trabajar. Si llevamos esto hasta el extremo, al final hay alguien por aquí arriba que dice con quién trabajar a todo. Y más o menos este patrón lo teníais todos claro, interiorizado y demás. Yo por si acaso me gusta contar, para mí este es el ejemplo claro de por qué tú no necesitas saber con quién trabajar. O sea, la peli de Reservoir Dogs, al final tú tienes una serie de señores con una serie de habilidades y alguien que no se llega a saber en toda la peli, si no recuerdo mal, los junta a todos y ellos, bueno, hacen un filtro de trabajo, pero lo intentan por lo menos, ¿vale? Entonces, para mí esa es la idea de, si yo tuviese que contarle a mi madre que es la inyección de dependencias, se lo contaría así, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Porque, por ejemplo, la gente de Ruby, está un calor aquí del copón. No sé si me ha encendido, ¿no? Si os entra frío me decís. La gente de Ruby en general tenéis, o de lenguajes más dinámicos, suelen huir más de este patrón porque les parece overkill y porque total yo puedo reemplazar mis implementaciones en tiempo, en runtime, y no te aporta tanto valor. ¿Qué ventaja sí que tiene, más allá de hacer el código testable? Pues que está separando la lógica de creación de la lógica de negocio. Y a veces, en general, a poco que crezca tu proyecto, la lógica de creación es compleja, es suficientemente compleja como para tenerla en un ente aparte, ¿vale? O sea, independientemente de que tu código sea más testable o menos. Y luego, en general, ¿vale? Se suele asociar este patrón a un inyector de dependencias, pero no necesariamente. Tú te lo puedes hacer a mano y seguir haciendo inyección de dependencias. De hecho, José y yo hemos estado en un proyecto más de un año con inyección de dependencias y sin inyector. Y se puede perfectamente, ¿vale? Bueno, de hecho, aquí en el recomendador no hay inyector, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar? Si voy muy lento o voy muy rápido, decírmelo, ¿vale? Porque a lo mejor estoy aquí enrollándome un montón con esto o ya lo tenéis muy interiorizado, pero bueno, eso, hablar conmigo, ¿vale? Cuando eso. En principio, nos solemos encontrar muchas veces con código no testable que usa news de servicios dentro de métodos, y eso al final lo vuelve no testable. Y bueno, lo que podemos hacer es definir eso como dependencias explícitas, como colaboradores de nuestra clase, y simplemente ya inyectarlos por constructor, por setter o por como consideremos oportuno. ¿Vale? Entonces, intentar evitar el uso de news, ¿vale? Vale, ahora sí que sí, ya tenemos nuestra pieza separada, somos el test que actuamos por arriba, por abajo hemos desenchufado, ¿vale? Y vosotros decís mocks, en realidad hay muchas más cosas además de mocks, ¿vale? O sea, tenemos los dobles de prueba, que en general tenemos la cabeza muy metida en lo que es en un mock, pero que hay alternativas, y muchas veces la liamos pardísima con los mocks, cuando en realidad tenemos, por ejemplo, los fakes. Simplemente es una implementación que responde, que tiene el mismo contrato que nosotros esperamos moquear, o sea, que esperamos reemplazar, y le damos una implementación dummy, la que sea, ¿vale?
En Java, por ejemplo, se usan mucho los mocks porque hacer esto es verboso, pero en otros lenguajes no es verboso. Y a lo mejor te interesa más eso que tener un framework de mock. De hecho, de nuevo, en el recomendador no he visto yo que se use el sistema de mocking. Todavía no lo he visto, vamos. En algún proyecto lo habrá, pero no se usa tanto porque dependiendo del lenguaje, bueno, te puede venir bien o mal. Esto lo único que hace es responder, ¿vale? Comportarse como tú creerías que se comporta. La siguiente aproximación, un poquito más refinada, serían los stubs, ¿vale? Normalmente, muchas veces hablamos de mocks y de stubs como si fueran lo mismo. Yo voy a intentar, ya que os hablo de cosas que ya a priori sabéis, intentar daros el matiz. Los stubs son respuestas enlatadas y simplemente responden ante unos mensajes predeterminados. Y generalmente, ya depende de la implementación de la librería, pero siendo un poco más exquisitos en la definición, no suelen responder a mensajes que no tienen configurados. O sea, en realidad es una implementación parcial de nuestra clase, ¿vale? Eso, bueno, por ejemplo en PHP Unit te dice que implementa mocks y implementa mocks que fallan cuando no responden todo entero. O sea, la gente luego hace combinaciones, pero bueno. Os voy poniendo snippets, paso un poco por alto porque tampoco son una gran complejidad. En Java están con JUnit, en JavaScript con Sinon, y de Ruby no me ha dado tiempo a meterlos. Entonces, si queréis algún ejemplo con Ruby, la verdad es que con Ruby no he usado mocking tampoco. A veces no nos vale solo no es una respuesta enlatada, lo que queremos es una respuesta predefinida. Simplemente lo que queremos saber es si ha habido interacción. Por ejemplo, los métodos que devuelven void, o simplemente quiero saberlo por la razón que sea, ¿vale? Entonces, para eso se usan los spies. Los spies simplemente van cogiendo información de la interacción que ha habido con ellos y luego tú puedes verificarla, ¿vale? Yo en realidad no he usado nunca un spy. ¿Vale? Los que trabajáis con Java, de hecho los que trabajáis con Android, que estáis muy casados al framework, que extendéis para todo y que a veces en vuestras clases tenéis que hacer llamadas de clases de las que extendéis que no tenéis el control, Mockito puede servir, bueno, sí, Mockito, los spies de Mockito te sirven para hacer implementaciones parciales. Tú puedes mockear una instancia que hay, puedes hacerle un spy y luego sobreescribir el comportamiento de esa parte que heredas. No es específico de los spies, pero es un detalle concreto de implementación que os puede venir bien en algún momento dado si queréis abstraeros de la parte de Android. Entonces, a lo mejor Pedro, que se ha peleado más con eso, te puede contar. También se podría utilizar, por ejemplo, para hacer comprobaciones sobre la navegación y comprobar que cuando le dices a un navigation controller que has hecho push con un controller, te está pasando una serie de parámetros. Utiliza como si fuera un argument captor de Java, de la librería de JUnit de Java, y en realidad lo que estás diciendo es quédate con todo lo que te pase, pero sigue navegando porque te interesa por lo que sea que siga navegando. Vale. Bueno, y por último, ahora sí que sí, los mocks, que de forma informal podríamos pensar que es un stub más un spy, ¿vale? Y tiene el matiz, o debería tenerlo si lo implementara según los puristas, de también tener respuestas por defecto a mensajes que tú no has configurado. Y eso también puede ser útil si a ti no te interesa ni hacer un spy ni siquiera configurarle comportamiento, porque que llame o no llame es irrelevante, porque a veces es irrelevante que se llame. Podéis aprovecharos de eso. ¿Vale? Bueno, pues si ya sabemos hacer test unitario, lo siguiente que viene en tamaño de SUD, test de integración. Y yo matizo, ¿vale? Yo este test, por ejemplo, lo llamo un test de integración, pero para mí es un test de integración que quiere ser un test unitario. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad no es tan relevante el tamaño el tamaño no importa en los test, sino las propiedades que cumplen los test. Normalmente cuando doy esta charla vengo hablando de las propiedades ya desde que sale de hexágono por primera vez, hoy no he hecho tanto hincapié, pero básicamente a nosotros nos interesa que nuestros test, los unitarios, los que deberíamos hacer nosotros como responsables de nuestro código y dejar a los pobres señores de QA hacer otro tipo de testing que es más complejo y que es más entretenido también de hacer si te dedicas al testing, ¿vale? Es las que deberíamos buscar, ¿vale? Son las propiedades first. Yo además añado dos más que seguramente forzando podían ser implícitas en las primeras, pero yo las quería hacer explícitas. Y además me paso una por el forrillo, porque para mí no es muy interesante, ¿vale? Pero los tests tienen que ser rápidos, ¿vale? Tienen que ejecutar del orden de decenas, o sea, de centenas o miles en segundos. Varios miles, de hecho, pueden ejecutar en segundos si de verdad son de integración, o sea, son unitarios.
o cumplen estas propiedades, deben estar aislados. Aquí, el isolated si tú buscas las propiedades en internet, no se ponen de acuerdo del todo. Creo que era Ken Beck el que directamente dice, mira, las razones del fallo deben ser obvias, y con eso ya es aislado. Para mí son muchas más cosas, es poder ejecutar el test en cualquier orden, en cualquier momento, repetirlo tantas veces como quieras. Ya nos vamos a repetibles, ¿vale? Y luego además deben ser autovalidables, autovalidables. Bueno, se deben validar solo. Esto siempre lo cuento porque una vez hice una entrevista en una empresa internacional muy conocida que vosotros usáis seguro, y me preguntaron que cómo yo verificaba que cómo me sabía los test cómo habían terminado, y es que ellos me parece una pregunta que pues, no sé, miro el report de tal, me parece una cosa tan rara que me preguntaran eso, y resulta que esta gente se había hecho su propio runner de test, pero no habían hecho un reporter. Entonces simplemente fallaba, si fallaba algún test eso fallaba, pero no sabías dónde. Y dices, hostia, obvio, sí, pero yo qué sé, si decides hacerte tu runner de test, a lo mejor eso se te olvida, ¿sabes? Pero son cosas que pasan, ¿vale? O sea, y ya te digo, a mí me sorprendió, pero bueno. Entonces, la idea es que sí, que podamos ver por qué fallan nuestros test, que no necesitamos, y bueno, otra cosa también importante, que no necesitemos interacción manual. Si yo estoy haciendo un command line, por ejemplo, que espera en un momento determinado que yo introduzca algún carácter por línea de comando, que yo simule esa interacción, que no se haga, o sea, que no me espere a mí a que yo vaya a darle a cualquier cosa, ¿vale? Y luego, bueno, el timelead, como esto viene del TDD, pues te dicen que hagas el test antes. Yo en eso tampoco soy muy radical ni bueno. Y yo añado que los test sean inmutables. Normalmente hay un tipo de test que nos gustan mucho, del que ahora hablaremos, que suele alterar el estado de lo que sea, o sea, no deja las cosas como estaban antes, y eso tiene una serie de consecuencias, entre otras cosas que no sea repetible, que no sea aislado y demás. Entonces, el test debería dejar las cosas como estaban, ¿vale? Y dejar las cosas como estaban es dejar las cosas como estaban. Si nos vamos al código de Ruby, ¿vale? En el código de Rails, vamos, yo he hecho hoy 2 tests que hacen cosas, guardan cosas en una base de datos, y en el teardown hacen un delete all de toda la tabla, porque total soy yo el único que escribe en esa tabla, pues lo borro todo, ¿vale? Pues con ese mismo approach, nosotros estábamos un viernes bueno, de hecho en TapTap estaba José también, y de repente llama el CEO diciendo que no se puede logar. Y no, ¿qué pasará? Bueno, pasó, al final lo descubrimos, que alguien había ejecutado las pruebas unitarias, al igual que en Ruby puedes setear con una variable de entorno el environment, en Node también puedes, ¿vale? Entonces él tenía su variable de entorno seteada a production, ejecutó unos test de unitarios, que no eran unitarios, pero estaban marcados como unitarios, que atacaban una base de datos y cuando terminaban hacían un drop database user. Así que un viernes a las 3:30, a las 3 de la tarde borró todos los usuarios de producción, ¿vale? Y ahí es cuando te das cuenta de que tú habías configurado unos backups y unos rollbacks de tu base de datos que no funcionan, ¿vale? Entonces cuando ya porque además el tío de sistemas está haciendo una paella, o sea, pasa. Entonces es importante, ¿vale? Lo de que los test sean inmutables. Y bueno, para mí también esto parece como obvio, pero que puedas confiar en tus tests, o sea, que no te den ni falsos positivos ni falsos negativos, que si el test falla es porque hay algo roto, y esto pasa mucho, sobre todo con los refactors y demás, que se nos rompen los tests y con cada mínimo cambio, ¿vale? Eso tiene mucho que ver con la sobreespecificación de los tests, de que estamos probando de verdad cómo hemos escrito el código y no qué hace el código, ¿vale? Y luego también que si te dice el test que funciona es porque el código funcione, ¿vale? Bueno, pues volviendo a tipos de scope. Vuelvo a preguntar, ¿voy muy lento, voy rápido? ¿Está más o menos...? Vale. Esto, si yo cojo y hago así, todo el mundo dice, esto es un test unitario, estoy probando un método de una sola clase, unitario, esto es de manual, ¿vale? Pero cuando te empiezas a meter en el hecho de que estás interactuando con sistemas externos, ya no es un test unitario, ¿vale? Y este test no unitario, ¿vale? Pero que parece unitario desde la perspectiva del código, incumple una serie de propiedades, ¿vale? Que es que no son rápidos, no se autovalida, o sea, no se autovalida quiere decir, si yo cojo el portátil de mi novia que no tiene nada instalado, me instalo la JDK
y ya deberían pasar los test. No me tendría que instalar un Postgres, un no sé qué. O sea, ¿con esto quiero decir que no se pruebe el acceso a la base de datos? No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que se marquen como test de integración, ¿vale? Que es lo que son, no que no se marquen como test unitarios. Porque corren en una fase distinta, tienen una serie de características distintas que es deseable poder correr por separado, excluir de nuestra build en un momento dado de alguna de nuestras fases, ¿vale? Y bueno, lo de inmutable se puede conseguir, pero se complica simplemente, ¿vale? Test de UI, ¿vale? Test de UI, pero que no es un test de integración, no ejecuta todo el chorro, en algún momento corta, ¿Esto qué problema tiene? Bueno, en primer lugar, que la interacción con la UI es relativamente complicada de implementar. O sea, suelen ser test más frágiles porque suelen estar sujetos a mucho cambio y porque normalmente no estamos acostumbrados a hacer la interacción, o sea, a colocar aquí nuestro test. Como no estamos acostumbrados, hacemos las cosas muy ad hoc y con cada cambio se rompen. Si alguien ha hecho test de browser, sabrá a lo que me refiero, y si no, es muy típico que empieces a navegar por el DOM y como alguien no ha puesto identificadores, empiezas a navegar por una cosa súper compleja que de repente te mete un div en medio que no altera para nada el funcionamiento de la web y te ha roto el test. ¿Vale? Entonces, en la práctica es complicado de hacer. Si relajas los requisitos de lo que pruebas y de la interacción que haces con el usuario, se complican menos. Y luego hay otro problema, y es que buena suerte, salvo que lo hagas bien, con cortar por aquí el grafo de ejecución, porque tú vas a levantar todo y no es fácil pasar una dependencia. No es imposible, pero en general no se le dedica tiempo. Ya meto la cuña y me consta que aquí la gente de Android ha hecho esto, ¿vale? Entonces ellos sí que están probando o están empezando a probar y cortando por aquí. Entonces, si tenéis dudas, pues preguntar cómo lo han hecho y supongo que os lo contarán gustosos. De nuevo, las propiedades que eso, pues dependiendo de cómo sea la vista, por ejemplo, si lo haces en Android o si lo haces en web, va a ser más lento, va a ser costoso levantar ese stack y se te vuelven lentos. Y luego, por lo que os comentaba, es muy probable que os dé falsos, si digo falsos positivos, falsos negativos, ¿no? O sea, que no funcione, que el test no pase, pero que el código esté funcionando, ¿vale? Entonces, se vuelve... Ya te digo, son test que yo creo que hay que hacer los mínimos para que no te crashee la aplicación porque es una vergüenza, pero creo que quedan fuera de la mayoría de las veces del scope del desarrollo que estás haciendo la funcionalidad y quizás sí más de un equipo de QA, ¿vale? Y bueno, un test de sistema lo prueba entero y para mí un test de sistema es susceptible de saltarse todas las propiedades first. Que sea susceptible no quiere decir que se la salte, quiere decir que es susceptible, ¿vale? O sea, no... bueno, por meter un poco, porque muchas veces nos queda la duda de dónde se prueba, quién se prueba, o sea, nos queda mucha sesión. Los test unitarios para mí debería escribirlos el propio desarrollador, deberían ejecutarse continuamente después de cada cambio. Muchos sistemas ya directamente te ofrecen pues, con Rails, yo creo, cuando ya te dan una propia tarea de Rails para hacer un watch y con cada cambio ejecutarla, los IDEs te lo dan y demás. Los test de integración yo creo que habría que valorar entre el propio equipo y un equipo de QA. No veo necesario que tengan que correr todos los test de integración en cualquier máquina porque puedes tener una serie de características que no tienes por qué tener en tu máquina, aunque tarde o temprano acabas teniendo que correrlos y es deseable. Y se corren en unos entornos específicos, típicamente, ¿vale? Luego, como todo, puedes tener un subconjunto de test de integración más relajado y otro más complejo, ¿vale? Y luego las test de sistema, para mí, el ownership es del equipo de QA si lo hay, o si es del propio equipo de desarrollo, es intentar relajarlo lo más posible porque al final te acaba mordiendo. O sea, hay que tener mucho cuidado con... Si no puedes dedicarle tiempo a ello, es una cosa que te puede perseguir y luego es muy difícil justificarle a tu PM o a quien sea que tú te has liado a hacer test y eso te está haciendo ir más lento. O sea, es complicado, ¿vale? Bueno, si ya sabemos qué probar, ¿vale? Con las test de scope lo que pretendía y con explicar las propiedades lo que pretendía mucho es que no os obsesione hacer test unitarios, ¿vale? O sea, hacer test no unitarios, test de integración, que os obsesione más el hecho de que esos tests te vayan a aportar valor, te vayan a ser cómodos.
Si decidís tirar por coger una cadena un poquito más grande, un SUT un poco más grande, que cumpla esas propiedades, lo que vais a sacrificar, porque es a lo que estamos acostumbrados, es a tener una clase de test por cada clase de implementación, que es perdéis un poco de trazabilidad en ese sentido, que luego intentaré contaros una forma muy básica y muy tonta de cómo recuperar esa trazabilidad. Pero por ejemplo, el atajo de que te da el IDE de Command Shift T que te lleva al test, o el Control Shift o lo que sea que te lleva al test, ya probablemente no te funcione, pero en muchas ocasiones sí merece la pena, ¿vale? Bueno, si ya sabemos qué probar, nos interesa saber cómo probarlo, ¿vale? Paso muy rápido por aquí, que es la evaluación estática, que en general la gente no suele apreciar mucho, pero que en realidad hacemos todos los días. Sobre todo nos solemos quedar aquí, ¿vale? En revisiones informales. Cada pull request que hacemos que requiere una revisión de código no hace más que quedarse ahí. Si vais a un punto un poco mejor, normalmente implícitamente lo que hace cada uno es que tiene su propia lista de cosas que busca. Y si os ha pasado como a mí, veréis que hay gente que se centra mucho en los estilos y en que el código tenga un aspecto visual muy cuco y no se centra tanto en la lógica de negocio. Hay gente que se obsesiona mucho con el nombrado, otra gente que se obsesiona, o sea, cada uno se va obsesionando o le da más importancia a unas cosas. Si queréis homogenizar o si queremos homogenizar eso, pues una alternativa es hacer una revisión un poco más formal. Por ejemplo, gente de Karumi sí que publicaron la checklist que ellos suelen usar, ¿vale? Y si además de hacer el code review queréis buscar bugs, hay una técnica, ¿vale?, que se llama abstracción sucesiva, que la voy a contar muy rápido, pero que no voy a entrar mucho más en ella. Básicamente consiste en coger la especificación, o sea, describir tú lo que hace el programa, compararlo con la especificación del programa y donde hay diferencias, ahí hay bugs. ¿Vale? Es un coñazo que te mueres hacer eso, o sea, es lo peor. Eso a lo mejor hacerlo en un trozo pequeño de código anda que anda, pero de normal es lo peor. La cuento porque nosotros hicimos un experimento en la facultad y el mismo trozo de programa aplicando esta técnica y las otras dos que os voy a contar al dedillo de manual, esta es la que más bugs encuentra. Es la única de las que vimos nosotros que era susceptible de encontrar todos los errores. Ahora, buena suerte haciéndola. Bueno, en código estático no se ejecuta el código, en código dinámico sí, estas son las que estamos más acostumbrados y normalmente sí sabemos la diferencia, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, sabemos cómo funciona el código, no sabemos cómo funciona el código, pero sí lo que hace, ¿vale? Entonces, os cuento un poco para identificar cuáles son los casos de test que nos podrían interesar más, ¿vale? Si tenemos pruebas de caja blanca, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que es la complejidad ciclomática? Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, tal y como has dicho, ¿alguien ve el problema de tener una complejidad ciclomática alta? Tienes muchos caminos, tienes muchos test. Así de fácil. Aparte de que suele dificultar la comprensión, ¿vale? Los caminos simplemente están relacionados con los saltos, con la ruptura de la secuencialidad del programa, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos aquí y vemos que hay un if, aquí hay un or, ¿vale?, aquí hay un for, ¿vale? Todos estos son sitios por los que el programa puede entrar o no, ¿vale? Os voy a decir de dónde sale todo, luego en realidad todo esto lo hacemos de cabeza, pero yo creo que está bien contarlo por darle más amor a la complejidad ciclomática. Si algún día tenemos análisis estático de código, que sea una métrica que nos chille, ¿vale?, porque nos dificulta las pruebas y luego pues por curiosidad, ¿vale? Lo primero que haríamos sería tener el grafo de ejecución. Este snippet de código al final pasa se traduce en esto, ¿vale? Hay programas que lo hacen, yo nunca uso ninguno ni lo usaré, pero por si alguien tiene interés especial, ¿vale? Si tenemos esto, calculamos la complejidad ciclomática, que hay unas pocas de fórmulas para hacerlo, ¿vale? O sea, esto ya te digo, es como muy teórico, pero bueno, ya como curiosidad. Si restáis las aristas menos los nodos y le sumáis 2, o si cogéis los nodos predicados, que son los que tienen bifurcaciones, y le sumáis 1, o si veis el número de regiones, que sería 1, 2, 3 y la global, ¿vale? Al final te sale la complejidad ciclomática. Cualquiera de las tres fórmulas da el mismo número, que en este caso es 4, ¿vale? Y eso quiere decir que con 4 tests nosotros deberíamos poder cubrir todo el camino. ¿Qué problema tiene esta técnica? Bueno, tiene variaciones, ¿vale? Porque nosotros podemos ir simplemente por cobertura de salto o por la condición o sea, evaluar qué entra por el if o no, o cualquiera de las dos partes del OR. El problema de esto es que, si os fijáis, a ninguno nos ha interesado qué coño hace el programa.
O sea, simplemente queremos pasar por todas las líneas y nos obsesiona y al final acabas con todo en verde y tienes tu report de cobertura con el que ir a fardar a tus amigos que presumen de hacer test. Y en el fondo te has preocupado poco de qué hace el programa. Y es muy difícil que te preocupes de qué hace el programa porque lo estás viendo ahí, ¿vale? Y además es difícil que te preocupes porque muchas veces tenemos la costumbre de que desde fuera nuestros métodos no nos dan pista de lo que pasa dentro. Son métodos mucho más procedimentales, abusamos muchas veces de devolver void, de no interesarnos o devolver booleanos si ha ido bien o mal, pero no lo que de verdad nos estaba interesando. Entonces, hay veces que no nos queda más que hacer pruebas de caja blanca, pero tener cuidado con eso porque normalmente es eso, se convierte en una sesión el pasar por el camino y no tanto el de verdad lo que nos interesa, que es ver si la cosa funciona, ¿vale? Si nos vamos a pruebas de caja negra, que sí nos interesa el cómo funciona, aquí de alguna forma ya nos estamos forzando, y esto es una de las cosas por las que, de las bondades que la gente de TDD te dice de por qué hacer el test antes. Si tú te estás forzando en qué hace el programa, te estás forzando a devolver algo en tus métodos, a saber qué está pasando desde fuera. Desde el equipo de QA son las pruebas que más os interesan, y bueno, la técnica así más típica, o al menos la que yo más conozco para decidir cuál es tu test suite, con qué datos ejecutas y demás, es nosotros tenemos un programa que recibe una serie de inputs y podemos asumir que hay un subconjunto de datos que se comporta de la misma forma ante nuestro sistema. Si cogemos cualquier dato de ese conjunto, en teoría deberíamos tener el mismo resultado, ¿vale? A ese conjunto lo llamamos clase de equivalencia. Entonces, las clases de equivalencia pueden hacer que el flujo sea positivo, o sea, que pase o que falle. Os voy a contar un ejemplo porque yo creo que es más fácil de ver. Si nosotros tenemos este formulario de registro muy sencillote en el que queremos un usuario sí o sí, un password que no dice que sea obligatorio y que tiene que estar entre 6 y 10 caracteres y tiene que tener caracteres alfanuméricos, ¿vale? Letras y números, ¿vale? Lo primero que haríamos sería identificar las clases de equivalencia, ¿vale? Un usuario válido sería este, ¿vale? Con un password válido. Si un usuario inválido sería un usuario vacío, o sea, no he puesto ninguna restricción de tamaño, de juego de caracteres, no he puesto nada. O sea, esas son las dos clases de equivalencia que identifico. Si me voy a la password, ¿vale? Pues esto es una password válida, es alfanumérico, tiene la longitud que tendría que tener, este es alfanumérico pero no llega a la longitud, este es alfanumérico y se pasa de la longitud, se me ha salido por ahí, y este simplemente no tiene números, ¿vale? Si además fuera obligatorio, pues también podría tener un usuario vacío. La idea ahora es empezar a hacer combinaciones con estos inputs, o sea, y puedo coger cualquier conjunto de esta clase de equivalencia que me debería funcionar, o sea, lo que está en negro es un flujo que debería pasar y estos son flujos, en este caso, que deberían dar errores de validación, ¿vale? Entonces yo ya defino mi test case, ¿vale? Como esta técnica es antigua, ¿vale? Te recomiendan que no hagas, o sea, que no mezcles dos clases de equivalencia inválidas en el mismo caso de prueba, ¿vale? Digo lo de estas antiguas porque, o sea, en general el problema con dos clases de equivalencia inválidas en un mismo clase de prueba es que te pueden enmascarar errores, ¿vale? O sea, si te falla uno puede que el otro no te falle, ¿vale? Entonces tú te crees que ya has probado la clase de equivalencia y en realidad no la has probado, ha fallado por otra cosa, ¿vale? No sé si me explico. ¿Y por qué digo lo antiguo? Porque yo que sé, en aplicaciones de terminal o en cosas tolerábamos mucho más que me den los errores de uno en uno. Pero por ejemplo en aplicaciones web yo te relleno un formulario de 3 campos, los 3 están mal, te digo el primero que está mal, lo corrijo, envío, te digo el segundo, lo corrijo, envío, te digo el tercero, al final acabas harto y normalmente suele ser un requisito de usabilidad que te dé todos los errores que pueda de golpe, en cuyo caso si es un requisito sí habría que probar eso, pero bueno, más o menos os queda claro qué son las clases de equivalencia y demás. Bueno, pues vamos ya al turrón, automatización de test. Os voy a hablar de los frameworks que yo conozco, de las técnicas que yo conozco y luego si alguien quiere contar alguna que se me haya pasado. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues mal, ¿no? Fatal, de hecho. Bueno, suelo hablar de los test en 4 fases. Preparo mi sistema, lo ejercito, verifico que ha ido todo como debía ir y lo dejo como estaba, ¿vale?
Los frameworks así más típicos que yo conozco, bueno, la familia XUnit, de la familia Spec y de la familia de BDD y demás, de tipo Cucumber y demás. Es curioso que la implementación de estos frameworks ninguno tenga el mapeo, si son test de 4 fases, ninguno tenga el mapeo uno a uno de esas fases. Y luego tiene sentido porque vas necesitando una serie de constructos y demás. Una cosa es como conceptualmente lo haces y otra cosa es como luego lo implementas, ¿vale? Entonces, bueno, familias tipo XUnit, en general con anotaciones y dependiendo de si extiendes de algún tipo de clase base con convenciones de nombre, pues tienes el before, el after y los tests. Típicamente en el before sueles inicializar lo que tengas que inicializar, lo que es común, ¿vale? En el teardown sueles limpiar, en los test unitarios típicamente el teardown se va a tomar por saco, o sea, ahí no lo usa ni Dios. Y luego aquí se suele hacer el ejercitar y la aserción. Y digo típicamente porque en un momento determinado tú puedes cambiar esa estructura para aprovechar el setup para hacer el código común y aquí hacer las validaciones pertinentes. Por ejemplo, o sea, hay más planteamientos que este, ¿vale? Luego intento contar en qué caso yo lo usaría. Bueno, esto es con Mocha o Jasmine en JavaScript, pero en Ruby más o menos esta familia también, bueno, la RSpec, la R de Ruby está donde sea, o sea que se intenta acercar un poco más al lenguaje de negocio, un poco más al lenguaje natural y básicamente lo que describe son switches que puedes encadenar, ¿vale? Cada describe sería una suite de test que tiene un before, un after y una serie de métodos que se van a ejecutar siempre, que típicamente es donde se suele meter la ejecución del test y la verificación, ¿vale? Pero no es la única forma. De nuevo, si tú puedes encadenar, tú por ejemplo en el before, ¿vale? En una sola clase tú podrías ejecutar, hacer el setup y ejecutar el código y cada it, ¿vale? Dedicárselo a hacer una aserción. De hecho, el método it ya un poco te está diciendo que ahí en realidad lo que quieres comprobar. Si yo hago aquí un buen create a valid user, it should, whatever, ¿vale? Y te queda como eso. O sea, ahorras, por ejemplo, repetir cierto código. O sea, si la ejecución va a ser siempre quedar, pues, oye, lo ejecuto una vez aquí y no tengo que escribir todo el rato. Esto tiene un problema y es que si empiezas a encadenar mucho, esto luego lo va a leer Rita, ¿vale? A mí me ha pasado, vamos, me he venido arriba, en plan, buah, no he duplicado ni una línea, y luego no hay Dios que los entienda. Entonces, hay que andarse con un poco de mano también. No sé si conocéis este tipo de framework, tipo más BDD, que te desacopla más todavía, te abstrae más de la tecnología y trata de hablar vocabulario de negocio. Sí, en teoría, efectivamente. Hay gente hasta que dice que ha tenido PMs que ellos escribían esto y yo digo que es un mojón. Además, esto tiene un problema y es que el refactor de esto es muy complicado, ¿vale? Ahora veremos el mapeo que hace esto con código, ¿vale? Que es básicamente, si os fijáis, tienes palabras reservadas, given, when y then, luego puedes poner ejemplos o poner los ejemplos directamente en la línea y lo que te hace esto es un mapeo con expresiones regulares a métodos que tienes que llamar. En el momento en el que yo decida cambiar, porque yo escribo fatal y tengo un montón de typos y yo decido cambiar esto, lo tengo que cambiar en un montón de sitios, en todos los features, eso. En el momento en el que tienes una parte común del escenario, Gherkin, que es el lenguaje de la especificación en lenguaje natural, no te permite reaprovechar cosas, con lo cual se vuelve bastante tedioso, ¿vale? Si esto crece. Con lo cual la idea es guay, pero se vuelve un poco cansino, ¿vale? Diseño testable. Ya si hemos dicho que queremos hacer test, sabemos qué queremos probar, cómo probarlo, sabemos cómo automatizar y resulta que nuestro diseño no permite hacer test y no permite hacer nada, pues mal vamos. Esto lo voy a pasar rápido, lo he copiado tal cual de un señor que se llama Misko Every, que trabajaba en Google formando a la gente para hacer código testable. Él decía que no le importaba que no hubiera test, lo que le importaba es que pudiera verlos, ¿vale? El día que te haga falta que los metas. Y entonces él detectó una serie de cosas que no aplican a todos los lenguajes, que por ejemplo nosotros algunas nos saltamos porque en otros paradigmas de programación no tienen tanto valor, o porque los lenguajes te dan una serie de constructos que no te aportan tanto. Y como el Solid está tan de moda y es tan querido y es tan tal, he intentado, metido con calzador, decir para cada cosa qué letra para mí está incumpliendo mucho, ¿vale? Entonces,
Cuando el constructor hace trabajo de verdad, o sea, cuando hay lógica condicional, cuando parcialmente se rellena el objeto parcialmente, pero no del todo, y entonces se me queda un poco cojo y no sé qué. O sea, si está haciendo trabajo real, sí o sí se está saltando la S, no está haciendo más de una cosa, que es inicializar, ¿vale? Por ejemplo, esto, nosotros en el recomendador sí que nos lo saltamos en la medida en la que hacemos validaciones para integridad de tipos. Porque en programación funcional parece que la integridad del tipo tiene mucho más peso, o sea, que tu tipo tenga mucha semántica y que de verdad sea correcto. Entonces hay una parte de las validaciones que se delegan a la construcción, metiendo require. También yo he visto mucho código últimamente de Android con el assert not null que hace el require. Eso al final es lógica. Que yo personalmente no me espero que me explote un objeto al construirlo. O sea, y si de repente me peta, me inquieta. Pero bueno, ahí queda. Sé que eso es polémico. Bueno, esto es saltarte la S y cargarte la D en general, ¿vale? De inyección de dependencias, mezclar lógica de negocio con lógica de creación, lo que había contado antes. De nuevo estás haciendo más cosas. Clases que hacen mucho trabajo. Normalmente, si hacen mucho trabajo, por definición la S te la estás cargando. O sea, esto no quiere decir que no puedas testarlo, quiere decir que te va a dar guerra para testar, que te va a costar más trabajo, ¿vale? Y luego la I, o sea, si en principio tendemos a hacer interfaces o a hacer un vocabulario de negocio que sea más específico y yo hago un montón de cosas, no es probable que deje de ser específico mi vocabulario, ¿vale? Delegar en colaboradores, o sea, en realidad recibir cosas que yo no necesito, pero necesito un objeto que está dentro de otro objeto, que está dentro de otro objeto, o sea, al final saltarse la ley de Demeter, ¿vale? Suele ser complicado, te va a hacer más tedioso tu test, porque vas a tener que montar un setup, vas a tener que tener una fixture más compleja de las que de verdad necesitas. Entonces, o sea, si yo tengo un candidato que tiene un no sé qué, o sea, y me tengo que ir hasta muy abajo, ¿vale? Tengo que montar todo esto de aquí, y eso es un coñazo. Aparte que probablemente, o sea, la L te la estás cargando también, no puedas sustituir ese componente por otro, ¿vale? Fácilmente. Y bueno, nuestros amigos los singletons y demás, bueno, te dificulta el testeo y sobre todo te va a hacer que es que tu código va a ser más frágil. Tú vas a testear las cosas en una situación que no tiene por qué ser la real o que alguien por otro lado en un entorno real donde hay concurrencia te va a cambiar, y simular la concurrencia en el test tampoco es fácil, ¿vale? Ya queda poquito, ¿vale? No sé cómo vais. Vale. Bueno, pues si hemos detectado que el código no es no testable, no podemos testear nada y el mundo es tristísimo, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más feliz y yo os cuento mis sugerencias, las que he hecho yo en la vida real cuando me he encontrado código que no era testable. De nuevo, esto por ejemplo es más específico de Java, que es lo que he trabajado yo más. Hay muchas cosas que en Ruby te puedes saltar o puedes trampear, pero no dejan de referirse a tener un diseño donde la S de Solid tiene mucha importancia. Y lo que hace que podamos reaprovechar nuestra de esto. Entonces lo voy contando directamente, ¿vale? Remover, o sea, identificar cuáles son mis dependencias, importante, ya no tanto por poder inyectarlas o no, sino por ver también cómo de acoplada está mi clase. O sea, yo creo que no hay ningún lenguaje que te diga que tu código tiene que ser altamente acoplado y bajamente cohesivo, ¿vale? Normalmente siempre te dicen lo contrario, entonces esto está relacionado con lo acoplado que está tu código. Identificarlo, yo me ha pasado, he visto código que tú lo ves y más o menos tiene buena pinta, empiezas a identificar las dependencias que tiene y te das cuenta de que una clase tiene, yo qué sé, 13, 14 dependencias y dices, tío, o sea, esto es complicado, o sea, depende de demasiadas cosas, aquí hay algo raro. Entonces, bueno, evitar el uso de news y sacarlo fuera. Este refactor es relativamente sencillo, ¿vale? Es relativamente sencillo siempre y cuando nuestras dependencias no tengan estado, ¿vale? O sea, hasta aquí sería fácil. Si el new es un constructor vacío, lo saco para arriba. O si los parámetros que necesita mi constructor ya los tengo, los saco para arriba. Si no, ¿vale? Te la tienes que currar un poco más, ¿vale? Yo aquí tengo un validador de usuario que he decidido que tenga estado porque yo lo valgo.
Y entonces ahora esto, quitármelo de aquí es complicado, ¿vale? Yo lo que haría sería dropearlo en una factoría y simplemente la factoría ya sí no tiene estado, ¿vale? Y yo ya puedo moquear esa factoría y puedo controlar lo que devuelvo, ¿vale? De nuevo, esto habría que valorar cuánto trabajo te cuesta hacer la factoría. No cuesta mucho, ¿vale? Bueno, no cuesta mucho. ¿Dónde está la factoría? Bueno, igual. No está, pero bueno, o sea, no cuesta nada. Pero bueno, eso ya habría que valorar, pero o sea, yo creo que sí que merece la pena hacerlo, ¿vale? Cargarte los métodos estáticos, los métodos de clase en general no te hacen falta y lo único que haces es ahorrarte un new. Otra cosa es que tengas unas clases de utilidades muy específicas, que sepas que... Pero en general lo que te estás ahorrando es un new. Y cuando tú tienes la lógica de creación desacoplada de la lógica de negocio, ese new te es bastante fácil quitártelo, ¿vale? Entonces, no volviéndonos locos con quitar todos los static, pero sí teniendo en cuenta cuáles quitar, ¿vale? Podemos tener dos cosas, que el static sea nuestro, por ejemplo ¿vale? Pues si usáis un lenguaje en el que no sintáis miedo al refactorizar, porque tengáis el IDE súper bien configurado o porque ya os lo dé de gratis, simplemente lo borras. Y allá donde estés usando eso, puedes usar el new, ¿vale? Porque al final, si estás usando static, el new era con el constructor vacío, ¿vale? O que estés usando una librería que no es tuya, que te ofrece el método static, ¿vale? Lo grapeas. O sea, y ya puedes... O sea, he puesto este ejemplo deliberadamente porque, por ejemplo, joder, un cliente HTTP, que hay muchos que son estáticos, si te interesa reemplazarlo en tiempo de test porque no quieres atacar a un servicio de verdad en general, ¿vale? Entonces, bueno, ahí quedan mis truquis para refactorizar. No es que sean la panacea, pero funcionan. Y de nuevo, o sea, José y yo los hemos puesto en práctica y hemos pasado un código que tenía todos estos síntomas a un código que no los tenía en muy poco tiempo, ¿vale? Y bueno, os voy a contar rápidamente ya para ir acabando, por si no vais a hacer preguntas las hago yo, ¿vale? Y son cositas que no sabía bien dónde englobar, dónde meter y que sí que creo que son interesantes. Entonces la primera, hay algunas que voy a pasar rápido, el dónde pongo mis tests. Lo que os decía, estamos muy obcecados en una clase de test por clase de prueba, ¿vale? Y no es la única forma. Si os vais al libro de XUnit Patterns, que es un tocho gordísimo y es un tostón, pero simplemente si os leéis el índice, veréis que ya os plantean varias ideas sobre cómo podéis colocar. Sobre todo porque ¿quién no ha sentido muchas veces que el código de test es aburrido, es tedioso, estás escribiendo lo mismo una y otra vez y duplicas un montón de código, ¿vale? Pues esto, cambiar un poco la forma de pensar, te puede ahorrar el duplicar código. Para mí es el peor problema de los test y es lo que más coraje nos da, que es un código de mecanógrafo que además repetimos una y otra vez porque no nos da por pensar las abstracciones. Por lo menos a mí me ha pasado, ¿vale? Pues eso, tú puedes hacer un test de prueba por setup o aprovecharte de las ventajas que te dan los frameworks para no repetir código. O también, o sea, si decides hacerlo por setup, yo lo metería en una clase, puedes empaquetarlo igual que la clase que estás probando y a partir de ahí darle semántica a cada test de lo que está haciendo. No sé si me estoy explicando bien. Regular, creo que tengo un ejemplo, ahora luego lo enseño. Y luego también lo que os decía antes de no metáis los test de base de datos como si fueran test unitarios porque no lo son. No quiere decir no hacerlo, con que tengáis una convención de nombres o una convención de directorios en las que metáis los de integración y los unitarios es suficiente, pero ya quedan en otro lado, ya están marcados y el que llega después ya sabe lo que se puede esperar de ellos, ¿vale? Y bueno, los test de sistema yo prefiero ponerlos en otro proyecto, incluso dependiendo de las circunstancias, en otro lenguaje, que me sea más cómodo para hacer los tests. A esto me refería, ¿vale? ¿Dónde está? Vale, si yo estoy aquí, bueno, estoy antes de integración, pero para el mismo caso, si yo estoy aquí con un empaquetado, ¿vale? Yo puedo llegar hasta donde habría llegado con mi test unitario, que ya habría llamado la clase, poner una indirección más en el paquete, que sea pues eso, coincidiendo con el nombre de la clase y luego a partir de aquí poner cuál es lo que estoy probando, darle un poco más de semántica. Creo que me he explicado mal igualmente, pero bueno.
Esto lo paso también, porque ya más o menos sabéis todos cómo van. Esto lo cuento pues, a sitios donde daba charla donde no había hecho test de nada. Esto es una anécdota que alguien podrá contar. Si la quieres contar tú. Bueno. Yo daba una charla en un vídeo que era bastante pues, viejuno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y estábamos metiendo test unitarios hace ya muchos años. Y entonces en una charla similar a esta, mucho más sencilla, mucho más introductoria sobre JUnit, yo terminé de la charla y uno muy serio me levanta la mano y dice, vale, pero lo que me estás contando son clases que prueban clases. Y dice, sí, ¿qué problema tiene? Y dice, ¿y quién prueba las clases que prueba las clases? ¡Chan, chan! Bueno, pues en realidad es una coña, pero para mí es una pregunta relevante. En realidad, si te la tomas en serio, o sea, hay que tener los test, hay que darle mucho mimo para que sean lo más sencillos posible, intentar no hacer condiciones en los test, no hacer ruptura de secuencia, no hacer... O sea, a veces es complicado y, vamos, yo recuerdo cuando he empezado a hacer test y hace ya un montón de años, pero lo tengo en la memoria de, joder, qué cosa más fea hacía yo, y metía un montón de if, de bucles, un montón de condiciones del copón, porque, yo qué sé, es lo que estoy probando todo, o sea, cuando puedes partirlo en clases, ¿vale? Bueno, esto viene más del mundo del TDD, pero sí es un poco decir, darle semántica a los tests, que te digan lo que hacen, que no tengas que ponerte a leer el código en el mejor de los casos o en el peor a ejecutarlo y debugar, a ver qué hace. O sea, nos cuesta muy poco, en vez de llamarlo validate user, darle un poco más de semántica. Que a veces el nombre queda muy largo y podemos discutir sobre el nombre largo o no, pero yo creo que podríamos discutir más sobre si le está aportando valor. Sobre esto no lo he cambiado, un comentario que hizo Jorge y con toda la razón del mundo, cuando es tan largo merece más la pena, en vez de hacerlo en camel case, hacerlo en snake case, que se lee mucho mejor, ¿vale? Yo lo que pasa es que en mi obsesión con seguir la convención del lenguaje, pues siempre lo había hecho así, pero es verdad que es mucho más cómodo hacerlo de otra forma y se lee mejor, ¿vale? Esto, que para mí es el mayor de los problemas en testing, es el que sigo teniendo hoy y es el me cago en todo. O sea, test muy largos, muy aburridos, muy tediosos de escribir, que dependiendo de cómo es el código que pruebas, eso pasa o no. Eso está muy relacionado en realidad con tu código de producción, más que con tu código de test, y con el hecho de que tu código sea fácilmente testable o no. Pero yo recuerdo haber hecho pues, test de, yo qué sé, 200 líneas, de las cuales 160 o 170 eran inicializando. Y, joder, 160 líneas para inicializar un test, se te quitan las ganas de hacerlo. En la práctica lo que haces es que otro ya se pegó la currada y tú lo buscas, lo copias, lo pegas y lo vuelves a poner, y eso es un problema, ¿vale? Porque cuando tienes que cambiar algo lo tienes que cambiar de muchos sitios. Entonces, de nuevo, el repetir código está muy relacionado con tu código de producción, con cómo organizas los tests, ¿vale? Y cómo abstraes ciertas cosas que a ti te interesan, ¿vale? No sé si estáis relacionados con lo que es una fixture de test, pues hay bastante lectura acerca de la fixture que te pueden facilitar la historia, ¿vale? Que duplico mucho código a la hora de crear, pues por ejemplo en lenguajes como Ruby, que suelen ser más permisivos a la hora de crear, este problema no será tan común, pero sí que puede llegar a serlo. Las dos alternativas para mí que yo he visto son los builders y los model object, y no me atrevo a decantarme por cuál es mejor, ¿vale? Por un lado tienes una interfaz fluida para rellenar solamente lo que necesites y de una forma cómoda, ¿vale? Y por otro lado tienes semántica de negocios, lo que serían los model object. O sea, yo quiero un usuario válido, ¿vale? Si yo tengo un user model o un candidate model en el cual dame un candidato válido, dame un candidato con experiencia, dame un candidato sin experiencia, ¿vale? Es una semántica que se habla, o sea, son conceptos que se hablan por la oficina, que todos entendemos, que puedes tener más o menos nivel de conocimiento sobre los detalles específicos que tienen, pero que si ya te los encuentras ahí, oye, es muy cómodo usarlo, ¿vale? Entonces, hacer uso de eso. Yo soy más amigo de los model que de los builder, de hecho, hago el builder y luego implemento los model con el builder, normalmente.
Y el problema con el que me he encontrado es que en general no comunicamos bien y no tenemos la paciencia para ir a buscar si lo que tenemos nosotros ya está o no está. Entonces acaba siendo un cajón desastre en el que hay 500 métodos de candidate whatever y al final yo me reimplemento el mío y nadie lo reutiliza. ¿Vale? Pero eso es una cosa que yo creo que habría que ver cómo convivir con ella, ¿vale? Lo mismo pasa con los mocks. Muchas veces inicializamos mocks y el inicializar un mock es un coñazo que te mueres. O sea, eso es un rollo terrible, ¿vale? Pero muchas veces nos damos cuenta de que el mismo mock lo inicializamos una y otra vez a lo largo de todos nuestros tests. Podemos tener también el equivalente a los Model Objects, yo que sé, en Model Mocks o no sé, como... oye, dame un repositorio que te encuentra candidatos, o dame un email que espera que, un email sender que espera que, no sé, cualquier componente que nosotros tengamos, que es muy común. Por ejemplo, en Twenty teníamos el sistema de logado de las acciones de usuario. Para moquearlo tenías que moquear la factoría que te devolvía una cosa, que devolvía, generaba un objeto que a su vez tenías que moquear. O sea, al final tenías que tener 3 o 4 mocks para simplemente una cosa que se hacía por todo el código, que era cuando un usuario ha hecho algo, logarlo para que luego la gente de Customer Care pueda ver que ese tío ha hecho cosas. Y es masivo, o sea, se usa masivamente por todo el código. Y, joder, cada vez que haces eso tienes que inicializar 3 mocks. Es muy aburrido. Vete, créate una factoría de mocks, un modder de lo que sea. Y con las aserciones igual. Si habéis tenido conversaciones con los super testeros de pro, te dirán que un test solamente debía tener una aserción, que no sé, o sea, vale, una aserción, pero una aserción semántica, no una aserción física. O sea, si yo necesito validar estas 3 cosas, ¿vale? Si yo esto lo convierto en esto, ya tengo una sola aserción, que además seguramente voy a usar más veces, ¿vale? Entonces, dependiendo también del framework de Asser que uséis, te permitirá además integrarlo más todavía, con lo cual quedará muy poco, y si no, simplemente llamar al método. Pero yo creo que con estas 3 cosas se mejora muchísimo la calidad de los test, y en general no la veo en casi ningún sitio, ¿vale? No sé si aquí se usa, no he visto tanto el código. En el recomendador, las partes que he visto en algunos proyectos sí que se usa, pero no es lo habitual, ¿vale? Bueno, esto también me parece una tontería de pregunta, la pongo porque mucha gente también conversa de cuál es el mínimo. Yo, para mí no hay mínimo, o sea, el mínimo de cobertura que necesitas es el mínimo que te dé a ti la tranquilidad, o sea, y supongo que ahí aplicará la regla esta de Pareto, que siempre aplica para todos. O sea, si te vas a morir para subir un puntito de cobertura y no te está aportando valor, no creo que haya que obsesionarse, ¿vale?, con subir el porcentaje. Sí, con escribir unos test que nos den confianza. Por si hay alguien que no haya escrito nunca test en la sala, bueno, por si no lo viera, yo esto también lo cuento. O sea, si nunca has escrito test, yo lo que intentaría es identificar cuáles son los nodos hoja de mi grafo de la aplicación, los que no tienen dependencias o los que tienen dependencias muy muy acotadas. En general solemos llamarlo utils o helpers, y suelen ser test que están guay de probar, porque solemos encapsular bastante lógica de la divertida. Yo que sé, el collection util, que encuentra elementos porque no sé qué. Bueno, pues tienes un input claro y un output claro normalmente. Entonces son más divertidos que probar que los tests que en realidad lo único que haces es configurar mocks para ver que las cosas se han llamado en el, yo que sé, en el orden adecuado, que es una mierda de test y que deberíamos intentar evitar. A lo cual llega la siguiente pregunta: si deberíamos verificar todas las interacciones con nuestros mocks. Yo diría que, igual que os he contado antes, que los test de integración no son tan malos como los pintan, siempre y cuando sepamos hasta dónde podemos llegar o que se comporten como unitarios. Podemos ahorrarnos moquear ciertas cosas porque las tenemos controladas y porque nos van a dar esas propiedades que nosotros queríamos. Y si no, yo me plantearía mucho si mi mock, ¿para qué está ahí? Si necesito, o sea, esto viene quizá un poco más de la parte funcional, donde todo devuelve algo y donde tú te planteas que si he hecho algo te devuelvo algo con semántica y desde fuera te digo lo que ha pasado. O sea, si mis mock devuelven void, la única forma que yo tengo de saber que se ha llamado es haciendo aserciones. Pero si mis mocks devuelven, o sea, si mis colaboradores devuelven algo o lanzan una excepción con semántica o algún tipo de error cuando han fallado, yo, sin acertar sobre ello, sin verificar que se les ha llamado, puedo estar bastante seguro de que se les ha llamado. No sé si me explico. Entonces, no siempre hay
Bueno, yo no siempre verifico, de hecho casi nunca verifico si había interacción. Normalmente si hay algo de pasta de por medio sí que suelo verificar, ¿por qué no? Pero si no es eso, si devuelve void y no puedo comprobar desde fuera lo que ha pasado. Y bueno, ya si tenéis preguntas, creo que me he pasado un poco, bueno, y no sé si tenéis dudas. Estáis muy callados. No sé, ¿os habéis enterado de algo? ¿O lo sabíais ya todo? Bueno, ¿por ahí los remotos tenéis alguna duda? ¿Seguís ahí? Sí, aquí tengo que estar. Durmiendo. Bueno, pues nada, muchas gracias.